Nuevos giros en la muerte de la porrista Anna Kepner en un crucero de Carnival. Las autoridades federales permanecen en silencio mientras su hermanastro, de 16 años, entraba discretamente al tribunal en Miami, ocultando su rostro de las cámaras. Nuevos documentos ante la corte mencionan una palabra escalofriante: asesinato. Este es el caso presentado por Ley y Crimen. Soy Chris Stewart. El hermanastro de 16 años de Anna Kepner sigue el sistema de justicia juvenil, informó Velote VJ. Fue acompañado por su abogado, con la capucha puesta y la cabeza baja. Un reportero le preguntó directamente si mató a su hermanastra, pero él no respondió. Ahora no estamos dando el nombre del chico, el joven de 16 años en este momento, porque es considerado un menor de edad. Ahora, hablaremos un poco sobre lo que podría cambiar eso en un momento. Ha sido muy difícil conseguir información oficial desde que el cuerpo de Anna Kepner fue retirado del crucero Carnival Horizon tras llegar a Miami en noviembre. El FBI investiga esto, pero solo han dicho que examinan cruceros. Esto se realiza en el sistema judicial federal porque es su jurisdicción, ya que se cree que ocurrió en aguas internacionales. Hemos recibido mucha información de este caso, ya que informamos desde finales del año pasado, por una batalla de custodia entre la mamá del joven de 16 años, quien es sospechoso, y su exesposo en la muerte de Anna Kepner. Ahora, esa mamá, su nombre es Chantel Kepner, y ella es la madrastra de Anna Kepner. Y por primera vez, ahora estamos viendo el término asesinato, utilizado en documentos judiciales que acabamos de obtener en las últimas horas. Antes de analizar los documentos, quiero explicarte cómo llegamos aquí, porque hay mucho que decir. Regresemos al 8 de noviembre del año pasado. Fue entonces cuando recibimos la noticia de que estaban sacando un cuerpo de un crucero de Carnival, un barco que acababa de regresar al puerto de Miami después de un crucero de una semana por el Caribe. Este es un video del reportero Sheldon Fox de WSVN TV, donde supuestamente bajan el cuerpo de Kepner del barco tras regresar a Miami. Luego, el cuerpo fue llevado a la oficina del médico forense del condado de Miami-Dade. Normalmente no ocurre violencia así en cruceros. Por eso recibe tanta atención cada mes, mientras seguimos buscando nueva información en este caso. Este es el certificado de defunción de Anna Kepner, obtenido por Fox News. No menciona la causa de muerte, solo que el cuerpo fue cremado. Su servicio memorial se llevó a cabo en Titusville, Florida. Esa es su ciudad natal. Está al este de Orlando. Ahora, el médico forense sí determinó que la manera de su muerte fue homicidio. ABC News habló con la familia, quienes dijeron que Ana murió por una llave de brazo, similar a una de estrangulamiento en el cuello. Ahora, Anna Kepner tenía 18 años. Era de Titusville, Florida, a solo un par de horas al norte de Miami. Ella estaba en un crucero de Carnival como parte de una familia ensamblada. Este crucero debía ser la celebración de una familia unida y el inicio de una nueva tradición. El papá de Anna, Chris Kepner, se casó con Chantel Hudson, ahora Chantel Kepner. Por su parte, Chantel tiene hijos, incluyendo a un joven de 16 años, identificado como TH en los registros judiciales para proteger su identidad. Y ese chico supuestamente es sospechoso del asesinato de Anna Kepner. Ahora, Anna estaba a punto de graduarse de la preparatoria y tenía grandes planes. Ella iba a posiblemente unirse al ejército. Su esperanza era que algún día pudiera regresar a casa y servir a su comunidad como miembro de las fuerzas del orden. Eso es lo que su familia le ha dicho a los medios de comunicación. Sus abuelos dijeron a ABC News que el crucero iba bien. 9 familiares iban a bordo. Dijeron que Ana y su hermanastro eran inseparables. Pero ahora, con los detalles que estamos conociendo, esa caracterización ciertamente está siendo cuestionada por otros que dicen que este chico supuestamente tenía un lado oscuro. 2 días antes de que sacaran el cuerpo de Kepner, el 6 de noviembre, Ana le dijo a su familia en la cena que no se sentía bien y regresaría a su habitación. Sus abuelos dijeron que tenía brackets apretados que le molestaban, así que se iría a dormir. Al día siguiente, la familia cuenta
que al reunirse para desayunar escucharon una emergencia médica a bordo, y ese llamado fue para un número de habitación que les sonaba muy familiar. Era la habitación de Ana. Según el Daily Mail, cerca de las 11, una camarera entró al camarote de Ana y encontró algo horripilante. Ana, de 18 años, fue hallada muerta escondida bajo su cama, cubierta con chalecos salvavidas y envuelta en una manta. El barco regresó al puerto al día siguiente, el 8 de noviembre, y es entonces cuando vemos que el cuerpo de Kepner es sacado del barco en ese video de WSVN. Desde entonces, la información sobre la investigación ha sido muy limitada. En su entrevista con ABC News, los abuelos de Ana dijeron que solo su hermanastro de 16 años fue visto entrando a la habitación de Ana. Y ese hermanastro, TH, en los registros judiciales, supuestamente dijo que no recuerda los detalles de lo que supuestamente ocurrió dentro de esa habitación. Según ABC, el joven de 16 años afirmó que no recuerda lo sucedido, según la abuela de Ana en la entrevista. El hijo mayor, que tiene aproximadamente 16 años de edad, es sospechoso de la muerte de la hijastra, una hija de 18 años que estaba en la misma habitación. Ahora, este es un momento de una audiencia de custodia que involucra a la madrastra de Ana, la madre biológica de ese chico, quien ahora supuestamente está acusado de asesinato. El caso no está relacionado con la investigación sobre la muerte de Ana, pero esta batalla por la custodia se ha vuelto central en el seguimiento de esta historia porque involucra a personas y niños que son miembros de esta familia ensamblada que estaban en este crucero. Y aunque el sistema federal no está dando información, estamos conociendo nueva información a través de este caso de custodia. Chantel Hudson lleva más de un año en una disputa de custodia con su exesposo Thomas Hudson. Tras los informes sobre el joven de 16 años acusado de asesinato, Tomás presentó una nueva moción por la custodia de su hermano. Ahora, según el documento, el abogado de Thomas Hudson dice, cito, ha habido un cambio significativo e inesperado en las circunstancias. Eso exige transferir de inmediato la custodia exclusiva y la responsabilidad parental del hijo menor, BH. Luego dice, según redes sociales de la familia Kepner, la hijastra de la demandada o madre, y aquí mencionan el nombre, Ana Kepner, y asesinada por el hijo de la demandada, madre, y del demandante, padre, TH. La madre y su esposo tenían la supervisión exclusiva de los niños durante un crucero. Luego, el documento menciona por primera vez, según redes sociales, de la familia Kepner el 3 de febrero de 2026. El hijo del demandante, o sea, el padre, TH, fue acusado por el fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Florida por el delito tachado y el homicidio de Ana Kepner. Ahora, no está claro qué fue lo que se tachó en esa oración. Sí sabemos, según ABC News, que no había evidencia de drogas en el sistema de Ana y no había evidencia de agresión sexual. Thomas Hudson dice que debe recibir la custodia total de su hijo menor BH, no solo por el cargo de homicidio, sino también por las supuestas prácticas de crianza de la madrastra de Ana Kepner y su papá en el crucero. Tomás Hudson los acusa de permitir que menores bebieran en el crucero y de tener arreglos de alojamiento inapropiados. Kepner compartía cuarto con su hermanastro en el crucero. Tomás Hudson también acusa a Chantel Hudson de mala administración de medicamentos. Ahora, esto podría ser muy importante para el avance de este caso. Ya se ha mencionado antes en esta batalla por la custodia que supuestamente no se le dio la medicación al niño TH según el horario que debía ser durante este crucero. Este es un fragmento de una audiencia previa de custodia con Chantel, donde hace una confesión impactante. Escucha. En lo que respecta a Forrest, ¿tiene algún diagnóstico? Él tiene TDAH. ¿Cuándo le diagnosticaron TDAH? Hace como 3 o 4 años. ¿Fue después de separarte del señor Hudson? Sí, en ese tiempo. ¿Y él recibe medicación para su TDAH? Sí. ¿Y qué medicamento estaba tomando? Metilfenidato.
¿Puedes deletrearlo? Es un poco difícil, ya sabes. Metilfenidato. No sé cómo se escribe. Está bien. La marca es Concerta. Eso ayuda. Gracias. ¿Y con qué frecuencia tomaba ese medicamento? Cada mañana. ¿Y llevó el medicamento con él en el crucero? Sí. También toma una pastilla por la noche. ¿El mismo? No, es clonidina. ¿Para qué es eso? Insomnio. ¿Guardaste el medicamento? Sí. ¿Verificaste que tomara sus medicinas diario? Tomó su pastilla matutina diario y se saltó 2 dosis nocturnas de clonidina. Tú también guardaste la clonidina. Eso es un sí. Sí, perdón. ¿Qué significa que se saltó las dosis? ¿Qué sucedió? Se acostó sin tomarla. Ya dormía. ¿Incluida esa noche de jueves? No, la noche del jueves no la tomó. Me dormí antes que él. Entonces, solo para asegurarme de que te entiendo. En el crucero, él omitió la medicina nocturna 2 veces. Una noche se durmió antes de tomarla y la otra noche fue la noche anterior. Yo me quedé dormida antes de que él se quedara dormido. Él no recibió el medicamento la noche anterior. Sí, no lo recibió antes del incidente. Sí, señora, muchas gracias. Ahora, según se informa, el joven de 16 años tiene TDAH y toma 2 medicamentos. Uno es Concerta, se toma en la mañana, y para el insomnio en la noche está la clonidina. No se sabe si eso o no tomar los medicamentos influyó en lo que le pasó a Anna Kepner. En la última presentación, Thomas Hudson acusa a la familia Kepner de supuestamente decir que quieren clavos en el ataúd del hermanastro y verlo enterrado. Según Thomas Hudson, esto se observó en publicaciones en redes sociales de la familia Kepner. Thomas Hudson dice que no es correcto que el hermano de 16 años esté viviendo con la familia Kepner. Además dice que al vivir en otro condado puede aislar a BH del escrutinio mediático. Ahora, en cuanto al chico identificado como TH, quien según informes ahora enfrenta un cargo de homicidio en un tribunal federal, todo en su caso está sellado. Eso es porque es menor de edad y parece ser la manera en que está siendo procesado hasta este momento. Acompáñanos para analizar lo que sigue con Dave Ehrenberg, ex fiscal de Palm Beach, Florida. Un gusto verte, Dave. Gracias por estar en Ley y Crimen. Gracias, Chris. Sabes, la gran pregunta que creo que mucha gente tiene en este caso es ¿por qué se le juzga como menor? Tiene 16 años. Vemos tantos casos. En Pittsburgh, un niño de 11 años enfrenta un cargo de asesinato y es juzgado como adulto, aunque no es un caso federal. Sin embargo, parece que este chico de 16 años está protegido, aunque fue acusado de asesinato según documentos judiciales. ¿Por qué sucede esto? El sistema federal es distinto al estatal de donde vengo y el sistema federal sí tiene muchas protecciones hasta que el joven es transferido a la corte de adultos. Así que sí creo que ese día aún podría llegar. Hay procedimientos que se llevan a cabo en secreto. Y una vez que esa persona pase por el proceso federal de ser designada oficialmente como alguien que será juzgado en la corte de adultos, todo será secreto hasta ese momento. Ahora, sí creo que eventualmente vas a ver mucho más aquí porque este es un caso de presunto asesinato tan terrible y de tan alto perfil que además no es como si fuera un niño de 12 años quien hizo esto. Es una persona casi mayor de edad, así que creo que será juzgado como adulto, aunque eso aún no ocurre. Sí, o sea, esto, tienes que regresar hasta el 8 de noviembre, cuando comenzó esta historia. Y ahora estamos en 2026, y todavía estamos esperando ver que eso suceda, potencialmente, pero incluso ahora apenas lo están acusando. ¿Qué opinas de ese periodo de tiempo? Porque en este caso, según los informes, él fue el único que fue visto entrando a ese cuarto. Sabemos que ella falleció por, ya sabes, una especie de estrangulamiento con el brazo.
lo que parecía haber sido un caso de asesinato. Aunque han pasado meses, apenas nos enteramos que el 3 de febrero fue acusado de asesinato. Sí, bueno, esto es diferente que en el estado de Florida. Como es un tribunal federal, el fiscal no puede presentar directamente el caso de un joven de 16 años en la corte de adultos por un delito capital. En Florida puedes hacer eso. Como ex fiscal estatal puedes presentarlo directamente y el fiscal tiene mucha discreción. En el sistema federal es más difícil. Todo caso con un menor inicia como procedimiento de delincuencia juvenil es lo predeterminado. Y por eso es que ves este avance tan lento aquí. Y luego tienes que presentar una moción dentro de la oficina del fiscal de los Estados Unidos ahí para el Distrito Sur de Florida para transferir al menor a la corte de adultos y no es automático. Así que tienes que certificar que hay un interés federal sustancial. Y eso solo inicia el proceso porque, a diferencia del proceso de Florida, el juez es quien decide, un juez federal. Y aquí, aparentemente, la jueza Beth Bloom tomará la decisión final. El juez debe decidir si llevar a este joven de 16 años a la corte de adultos es lo mejor para la justicia tras una audiencia formal. Es todo un proceso. Es lento, pero creo que sucederá. Y se le permitió porque hubo una escena que ocurrió en febrero o a principios de este mes, donde se le ve en la corte, con los medios rodeándolo. Él entra, se cubre la cara y luego sale para irse a casa. No sé su fianza. Sé que eso también se siente como parte de tener un caso sellado como este. ¿Por qué es así, incluso si es un cargo de asesinato? Digo, ¿te sorprende que le permitan irse a casa? En muchos casos vemos que la gente, ciertamente, en la corte para adultos, es raro que alguien pueda obtener fianza en un caso de asesinato. Sí, recuerda, esto es una corte federal, diferente a Florida, que es muy estricta con el crimen, y mantendrías a alguien tras las rejas antes del juicio porque podría ser una amenaza para la comunidad, podría haber riesgo de fuga. El sistema federal tiene presunción de libertad. Y así, la ley dice que un menor debe ser entregado a sus padres o tutores a menos que un juez determine específicamente que la detención es necesaria para asegurar su comparecencia en la corte, lo cual realmente se refiere al riesgo de fuga o que la detención es necesaria para proteger al menor o a otros, lo que significa que es un peligro para la comunidad. Entonces, si el juez no ha determinado que sea un riesgo de fuga, yo no creo que sea un riesgo de fuga y piensa que esto fue algo aislado, como que fue algo que sucedió porque no estaba tomando su medicación y tuvo la oportunidad, no estaba tomando su medicación y fue algo que ocurrió solo entre ellos dos, en lugar de ser un acto de violencia al azar. Entonces no lo van a considerar un peligro para la comunidad y por eso lo van a dejar ir a casa. También considera que faltan instalaciones federales para menores, por eso no lo retendrían. ¿Dónde lo mantendrían? Así que sí creo que era de esperarse que le permitieran ir a casa, al menos por ahora. Eso podría cambiar. Las condiciones de su liberación pueden cambiar. No sabemos mucho, porque el caso está sellado, pero hay un caso de custodia que lleva tiempo desarrollándose. Sobre la medicación, su mamá mencionó que no le dio nada. Creo que necesita tomar una pastilla nocturna para el insomnio. ¿Cómo podría eso influir en el caso penal que se está desarrollando si él estaba tomando algún tipo de medicamento? No sé si él estuvo en la audiencia. Mencionaron TDAH e insomnio. No sé si tiene otro diagnóstico, pero si no tomó su medicación nocturna, ¿cómo podría eso afectar un caso de asesinato así? Esto será clave en la defensa. Creo que intentarán argumentar capacidad disminuida o quizá intoxicación involuntaria. Esto no quiere decir que él no lo hiciera. Es decir, que él no tenía la mens rea, la intención mental aquí, la intención de cometer un asesinato premeditado. Dirán que es algo menor que asesinato premeditado en primer grado por la falla de la madre al dar la medicación. Entonces, ya sabes, podrían decir, bueno, tuvo una laguna mental y podrían decir, bueno, la madre fue negligente, así que ella debería recibir parte de la culpa aquí. Solo que esto lo vemos mucho en la corte, la defensa de la medicación. Lo entiendo porque es lo que tiene la defensa. No pueden decir que él no lo hizo. Es obvio que él lo hizo. Para mí la evidencia es abrumadora.
Como fiscal te concentras en el aspecto físico del crimen. Entonces, por ejemplo, si tienes migraña o un desequilibrio de TDAH, eso no le enseña a alguien cómo aplicar una llave letal para asfixiar a alguien. Eso no ocurre solo por un pequeño desequilibrio de medicamentos. Estas acciones coordinadas y deliberadas muestran claridad mental, no pérdida de conciencia por causas médicas. Solo puedes culpar a mamá hasta cierto punto, tal vez demandarla civilmente, pero culpar a mamá no te va a dejar salirte con la tuya en un asesinato. ¿Cómo enfrentas eso como fiscal? ¿Cuánta preparación necesitas en un caso donde él fue el único que entró al cuarto? Sabemos cómo murió ella. No fue algo que, según todo lo que tenemos, ella pudiera haberse hecho a sí misma. Así que, ya sabes, es un caso muy sólido para la fiscalía en ese sentido. ¿Cuánto te preocuparía el tema de la medicación si fueras el fiscal? Presta atención al informe toxicológico. Si los análisis de sangre del joven llegan y muestran la ausencia de la medicación recetada o la presencia de alcohol, recuerda que el padre está diciendo, bueno, él mezcló alcohol. Era menor de edad, pero estaba bebiendo. De nuevo, echando la culpa a los padres, el alcohol junto con los medicamentos pudo haber causado esta reacción. Pero eso, como fiscal, solo te preocuparía porque podrías perder el cargo más grave, asesinato premeditado en primer grado. No creo que debas preocuparte de que quede libre, ya que aún podría ser condenado por un cargo menor. Quizá ese sea el resultado adecuado. Al final, lo importante es hacer justicia para la víctima. Y yo pienso que como fiscal la evidencia es la que es. O sea, él tuvo todas las oportunidades para evitar esto. Él regresó a la habitación con ella, la puso voluntariamente en una llave de estrangulamiento y luego dijo no recordarlo. Pero ya sabes, esta persona ya había sido señalada antes, recuerda, por el exnovio de la víctima por ser rara. Y parece que este es un tipo que solo tuvo una laguna mental una vez por medicamentos. Parece que tuvo problemas reales durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo toma? Ya fue acusado de asesinato el 3 de febrero según el caso de custodia. En este punto, siendo menor, ¿cuánto tarda el proceso? Sé que puede pasar mucho antes de que lo acusen como adulto. Bueno, el sistema federal puede avanzar muy lento y no tengo un plazo para eso, pero será algo que nos va a frustrar a todos porque este caso ha estado ahí por tanto tiempo y estamos esperando justicia, esperando saber qué está pasando. Debemos interpretar las señales de un caso civil familiar por separado, así que no tengo un plazo para ello. Depende. El acusado podría pedir un juicio rápido, pero solo tras ser acusado formalmente. No sabemos si ya ocurrió, así que aún no tengo ese plazo. Y si él es, digamos, y sé que esto es un gran salto, porque todavía falta mucho, pero si es acusado como adulto, si lo declaran culpable como adulto, o sea, especialmente por un cargo de asesinato, eso sería, o sea, cadena perpetua. Sabes, tienes 16 años, haces esto, y luego vas a estar en una penitenciaría federal por el resto de tu vida. Bueno, hay reglas sobre eso. Existen reglas para solicitar una reevaluación tras cierto tiempo. Primero, la pena de muerte no aplica a menores. Es inconstitucional. Así que eso está descartado. Y si es juzgado como menor, el tribunal generalmente pierde jurisdicción sobre él a los 21 años, por eso no quieres mantenerlo en el tribunal de menores. No sería una injusticia si pudiera ser liberado después de los 21 porque el tribunal ya no tiene jurisdicción sobre él. Quiero decir, eso estaría mal. Creo que será juzgado como adulto y si es culpable de asesinato, podría recibir cadena perpetua. Pero hay ciertos beneficios por ser una persona joven. Para asesinato en segundo grado, el nivel base es 38, lo que puede significar de 19 a 24 años, incluso para un primerizo. Así que si el juez determina que el asesinato fue excepcionalmente atroz, entonces puede optar por una sentencia de cadena perpetua. Pero en general podría salir mientras todavía le quedan muchos buenos años por delante. Y luego, desde el punto de vista de la fiscalía, ¿qué tan importante sería si tienes la evidencia forense de que, o sea, él era la única otra persona en la habitación y esto fue lo que pasó? ¿Qué tan importante es el motivo en un caso como este?
Bueno, el motivo es importante porque muestra la intención. Mens rea no fue así. O sea, si él tenía un motivo, entonces eso elimina toda la defensa de capacidad disminuida de que, oye, lo siento, perdí la conciencia, no sabía lo que estaba haciendo. No, tú tenías un motivo claro. Tal vez era para encubrir un secreto, ¿sabes? No lo sabemos en este momento. Pero sí creo que los fiscales van a aclarar esto y sabremos más una vez que se levante el secreto de este caso. Cuando eres menor de edad, tienes ventajas que mencioné antes y que los adultos no tienen. Las pautas de sentencia te favorecen, salvo si eres declarado culpable de asesinato en primer grado. Si es asesinato en segundo grado, probablemente saldrás de prisión antes de morir. Pero también está este caso, el caso Miller versus Alabama, que dijo que un tribunal federal no puede imponer una sentencia obligatoria de cadena perpetua sin libertad condicional, sin considerar ciertos aspectos sobre el joven. Tienes que mirar su pasado. Debes considerar aspectos que los adultos no tienen. Así, según Miller, el menor puede argumentar que no debe recibir cadena perpetua. Debes analizar factores distintos que no se consideran en adultos. Aunque lo declaren culpable de homicidio en segundo grado, las pautas de sentencia no necesariamente indican cadena perpetua. Así que espero que este joven tenga una segunda oportunidad en la vida en algún momento, pero será condenado por algo que lo mantendrá encarcelado durante un par de décadas. Y por último, ¿qué opinas de este caso de custodia que ha estado ocurriendo? Donde parece que tienes a este padre, que es el papá biológico de TH, quien es este joven de 16 años, que ahora es sospechoso, y luego el padre de otro niño, que también está bajo el cuidado de los Kepner. Y él está señalando y diciendo, bueno, mi hijo está acusado de asesinato y está viviendo con mi exesposa. Debería tener la custodia de Beata, hermano de TH. Esta historia tiene muchos matices. Como sabes, en esta familia, quiero decir, hay tantas personas involucradas. Pero ¿qué opinas no solo de la información que está saliendo, sino también de cómo eso se desarrolla en paralelo a una investigación criminal federal muy seria? Sí, entonces el padre aquí está solicitando la custodia exclusiva de emergencia de una hija de 9 años y está alegando falta de supervisión. Él comenta que desde que la madre dejó que TH de 16 años y Ana de 18 compartieran habitación sin supervisión, eso... Y él dice que este joven tenía una obsesión retorcida, palabras de él, no mías, y un historial de inestabilidad que, según él, demuestra que la madre no debería tener la custodia de la hija de 9 años. Así que es muy interesante. Y lo importante aquí, creo, es que nos permite a todos ver cosas que de otra manera no podríamos ver. Estamos hablando de ver un caso civil, que en Florida es completamente público. Aunque hay menores involucrados, los alegatos nos permiten enterarnos de cosas del caso penal que de otra forma no sabríamos. Creo que eso lo hace importante aquí. En el caso de custodia, el padre básicamente les da un regalo a los federales. No solo es un regalo para los medios, también para el gobierno federal, pues él dice que la madre sabía que el niño estaba en riesgo y eso de alguna manera socava todo el caso de que, bueno, ya sabes, esto solo fue algo de una sola vez. Él perdió el conocimiento por la medicación. No, fueron varios eventos a lo largo del tiempo y la madre lo sabía. El testimonio del padre suma más señales de alerta que el FBI ya está añadiendo a su expediente. Sí, y ya sabes, de nuevo, un regalo para los medios de comunicación en cierto modo. Sé que es un caso serio, pero no tendríamos esta información si solo viniera del sistema judicial federal porque todo sigue sellado. Dave Ehrenberg, exfiscal de Palm Beach, Florida. Gracias por estar en Ley y Crimen. Gracias, Chris. Eso fue todo por el caso, presentado por Ley y Crimen. Síguenos en YouTube, Spotify y ahora en Peacock. Soy Chris Stewart. Hasta la próxima.